Bienvenidos amigos a Light El Salvador, como siempre informándote de todo aquello que nos hace reflexionar, pensar, analizar, reír, llorar y todos los temas posibles al respecto de nuestro querido El Salvador. El día de hoy vamos a tocar el tema de la violencia. ¿Y por qué es importante hablar de violencia? Porque la violencia está en todo momento y en todo lugar alrededor del mundo, y donde hayan humanos y donde hayan diferencias de pensamiento. Y por eso hoy vamos a comenzar con este tema. ¡Comencemos ya! Así es, estimados amigos, y tenemos acá en hora 25 entrevista a Juan José Martel, diputado del SD, que nos va a hablar sobre violencia. Escuchémoslo. Sí, no, lo que vimos ayer es una expresión de una sociedad que es históricamente violenta y cuya violencia se expresa y se refleja en todos los ámbitos de la sociedad. Tú tienes violencia económica, tú tienes violencia política, tienes violencia social. El fanatismo muchas veces es una expresión de violencia. Muchas veces en el fútbol nos agarramos a tiros y nos agarramos a patadas y a leñazos por un partido de fútbol. Las iglesias, es decir, tenemos una sociedad que estructuralmente se volvió violenta. Por lo tanto, la expresión de violencia política no es más que una de un fenómeno mucho más complejo en la sociedad. Yo hablaba hace tiempos con gente ya mayor, y si yo digo ya mayor te puedes imaginar, tengo 65 años, que me contaba cómo estudios que ellos hicieron en los años 50, en los años 60, ya el país reflejaba altos niveles de violencia, especialmente en el campo. La guerra fue una expresión de violencia muy exacerbada en los años 80. Entonces, no desaparece la violencia de la noche a la mañana. Creer que ya no somos un país violento es un error. Desmontar la violencia significa también comenzar a desmontar las causas que la generan. Hay causas políticas, hay causas sociales, pero también hay causas estructurales. El desempleo es una forma de violencia. La privatización de los bancos, cómo se robaron todo el sistema bancario en el país, es una expresión de violencia. Y también la violencia tiene sus expresiones políticas. Y en las campañas electorales se exacerba. Incluso platicaba hace un tiempo con un director de la policía y me decía, fíjese que en los días de las elecciones, estoy hablando de elecciones de hace 10 años, las maras ya no son el problema, son la violencia de los partidos. De esos ánimos. Exactamente, estoy hablando de los primeros años de este siglo. Ahora, la violencia política momentáneamente se puede desmontar con acuerdos, con pactos de buena fe que se cumplen, pero el punto es, tenemos que desmontar la estructura de violencia de la sociedad, la violencia del crimen organizado, la violencia social, que es algo. Paremos ahí, José, en la violencia del crimen organizado, de lo que vimos que tú lo decías, después de en esos acuerdos, más bien dicho, entre partidos y pandillas, que está ahí a la vista, viene el gobierno actual y dice, vamos a crear, con esto de la violencia ya no va a ser mano dura, super mano dura, que no resultaron porque eran aparentemente una trampita, un engaño, claro. O sea, yo mantengo que era una cuestión para tener, entre más atemorizado tenés a un pueblo, más salen huyendo, y se huyen, pues se van y te mandan remesas y toda esa, yo le llamo la economía miserable. Y viendo la violencia política, los himnos de los partidos, El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán, no es un canto de amor. No, libertad se escribe con sangre, no es un canto de amor. Revolución o muerte es otro. Porque el color de la sangre jamás se olvida. Si tú te fijas, son mensajes negativos que llaman a la violencia, que no construyen, por uno y por otro lado. Yo no me explico cuántas generaciones lo repetimos. Exacto. Los repetimos, ponerle desde los 70 revolución o muerte, porque es una frase del Che Guevara, y desde el 81 que nace Arena, nace con su himno, El Salvador será la tumba donde lo roban. Entonces, ¿cuántas personas hemos, y yo me incluyo, coreado algo de eso? Se nos fue impregnando. Eso hay que romperlo. Y se niegan a entender que sus himnos son generadores
violencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso es que es muy fácil mejor irse a entender con la pandilla, porque le saco ventaja política. Y además los muertos no los pongo yo, los ponen los otros. En ese sentido, esa forma de ver la sociedad es lo que ha entrado en crisis y lo que debe de cambiar. Y creo que la idea de fondo, cuando se habla de cambio, es que es un cambio que va a ir con mucha seguridad, pero va a ir en el sentido positivo, de un cambio que mejora la vida de la gente, que genera progreso y que genera condiciones de desarrollo social e individual. Esos son los antídotos contra la violencia, aparte de una nueva cultura, obviamente. Pero la cultura te trasciende todo. Claro, cultura no solo es pintar un cuadro, pintura es, cultura es todo lo que el ser humano hace, todo lo que construye en sociedad. Es al final un instrumento cultural. Todo eso se necesita transformar. Así es, estimados amigos, ¿cómo usted ve toda esta información que tenemos acá? Si ustedes ven, venimos de una sociedad que históricamente ha estado cargada de violencia. Y el señor Martel lo explica muy claramente, ¿verdad? Y con bellas palabras para tener un razonamiento claro de todo lo que él ha dicho, ¿verdad? Que se deben de desmontar todas las causas de la violencia. ¿Por qué? Porque violencia hay violencia política, social, económica. El desempleo es una forma de violencia. Imagínense ustedes que las privatizaciones es una forma de violencia también. ¿Por qué? Porque se está privatizando el derecho que usted tiene a obtener buenos precios ante un servicio, ¿verdad? Típico ejemplo, las telecomunicaciones y la banca, que ya no van pensando en bienestar social, sino que van pensando en bienestar, pero de sus propias empresas, en bienestar de sus directivos, ya no si va a ser algo que favorece a la sociedad. Tenemos una historia larga de violencia económica, social, política, e incluso se mencionó que la iglesia puede contribuir también a la violencia. ¿Por qué? Porque si nos fanatizamos en temas religiosos, comenzamos nosotros con nuestro vecino, con nuestro amigo, a contradecirnos sobre temas que al final lo que prevalece sobre todos nosotros es que Dios está sobre cada uno de nosotros. Y nosotros creemos que cada iglesia tiene un Dios diferente y que el Dios que están promulgando en su religión es el Dios verdadero, pero el de la iglesia que está a la par no lo es. Errores graves del ser humano, si cada ser humano es imagen y semejanza de Dios. ¿Se imagina usted que yo esté pensando que donde yo me congrego, yo soy la imagen y semejanza del Dios en el que yo creo? Pero el de la iglesia de la par, ese no. Que implica que estamos dividiendo al Dios todopoderoso que es uno solo. No, amigos, es el momento de reflexionar y todos estos temas van dirigidos a eso, a que nosotros pensemos que existen distintos tipos de violencia y que nosotros no nos sumemos a eso. Violencia política, violencia económica, social, el fanatismo, que es otra forma de violencia. Increíble, amigo, ¿verdad? El desempleo, las privatizaciones, la violencia política, ¿verdad? E incluso se habló acá sobre los temas y los himnos que tienen los partidos políticos, ¿verdad? Revolución o muerte. ¡Wow! Increíble. O te sumas a la revolución o te mueres, ¿verdad? Entrega todo por esta revolución y muere por ello. No, amigos, hay que pensar, hay que reflexionar, ¿verdad? En un mundo de inteligencia la violencia es lo de menos. Por algo Dios nos ha dado la capacidad de razonar, de pensar. El habla, que es muy importante. Recuérdense que hablando nos entendemos. No nos vamos a entender a gestos. No nos vamos a entender a pellizcones. Hablando, el ser humano se entiende. Las diferencias, es importante, amigos, tener diferencias, pero con argumento. Y tu tema tú lo puedes defender,
Pero cuando llega el momento y la otra persona te está tocando ese mismo tema y él tiene la razón, es lógico que nosotros debemos aceptar si estamos equivocados, ¿verdad? Eso lo tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Sobre los himnos, imagínense lo que se mencionaba, donde los rojos morirán, ¿verdad? El color de la sangre no se olvida. Wow, amigos, y es que todo eso es generador de violencia. Ha llegado el momento de cambiar. Y en estos momentos de campaña electoral, recordemos, no seamos generadores de violencia, es todo lo contrario. Hagamos acciones para que la demás gente se sume a esta acción cívica de ejercer el voto. Que se disfrute esta campaña electoral que está actualmente. Recordemos que si las personas ya tienen definido por quién van a votar, ¿por qué voy a estar yo como un terco queriendo que esa persona cambie su forma de pensar? Amigos, amigas, este tema es para reflexionar y pensarlo en grande. Si tenemos nosotros distintas formas de violencia, ha llegado el momento de cambiarla. Ha llegado el momento de hacer un nuevo país, una nueva estructura de país. Pero no es el país el que cambia es la persona, amigos. El país allí va a estar, usted va a morir algún día y el país se queda. Pero si usted no deja un legado histórico de paz, de armonía, de tranquilidad, de cultura, de no violencia, de educación, un legado histórico donde usted sea recordado por buenas obras y buenas acciones. Hay que escribir esa historia, amigos. Esa historia que haga grande El Salvador, que haga grande a las personas. Es bueno ser recordado, pero ser recordado por cosas buenas. Qué tristeza el señor Tony Saca, ¿cómo va a ser recordado? Qué tristeza el señor Funes, ¿cómo va a ser recordado? Qué tristeza el señor Sigfrido Reyes, ¿cómo va a ser recordado? ¿Verdad? El señor Norman Quijano, ¿cómo va a ser recordado? Margarita Escobar, ¿cómo va a ser recordado? Rodolfo Parker, ¿cómo va a ser recordado? O sea, es increíble, amigos, que no nos sumemos positivamente a la historia de un país. Recuérdense que hoy, en estos momentos de amplia tecnología, donde el conocimiento se comparte, donde las opiniones se dan, es el momento de actuar correctamente y de hacer buenas cosas. ¿Por qué? Porque van a quedar grabados en la historia, tanto en videos, en escritos, en periódicos, en blog, en Twitter, en Facebook, en Instagram, TikTok, en todo lugar que ustedes se imaginen, amigos. Ahí va quedando ya grabada la historia. Esas opiniones negativas que muchas veces se tienen sobre determinadas personas. Es bueno dejar un legado histórico positivo. Amigos, amigas, este video lo hemos hecho para eso, para reflexionar, pensar un poco. Para eso estamos aquí en LightTube. Gracias, amigos, por ver el video. Compartan este mensaje. LightTube es para informar. Gracias, amigos, por ver el video. No olviden suscribirse al canal. Tarde o temprano LightTube será grande, como grande es el corazón de cada uno de nosotros por dar lo mejor para cada uno. Gracias, amigos, por ver el video. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. See you later. See you soon. Bye bye.